Muchas bendiciones, mi querida iglesia. Los saludo a todos en el amor del Señor, a toda la congregación, muchos cariños, muchas bendiciones también, como siempre decimos, a todos los amigos que nos ven, que el Señor les bendiga grandemente sus vidas y esperamos en el Señor que estén siendo edificados por la palabra del Señor que se está dando por estas redes sociales, por la iglesia celular cristiana de Jesús. Los saludo a todos con mucho cariño. Como les decía, tenemos la oportunidad nuevamente de escuchar la palabra del Señor en este momento, que es palabra de Dios, no es palabra del hombre. Nosotros solo somos instrumentos del Señor. Él es el que merece toda la honra, toda la gloria, y la palabra de Dios, hablada y escrita, es la poderosa. La palabra del Señor que no vuelve vacía, como dijo alguna vez el profeta Isaías, sino que el Señor hace con ella lo que quiere. Amén. Confiamos ese gran poder y propósito del Señor con la palabra de Dios. Quiero llevarlos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1 del versículo 15 en adelante. Si nos vamos al contexto de esta carta, el apóstol Pablo la escribió a los colosenses, a la iglesia de Colosas, que estaba en Asia, cerca de la ciudad de Éfeso. Su motivo fue porque en la iglesia de Colosas estaban introduciéndose herejías destructivas, herejías contra la deidad de nuestro Señor Jesucristo, contra su preeminencia. Estas herejías comenzaron en ese tiempo y luego en el siglo II fue conocido como la filosofía de los agnósticos. Es algo complejo estas filosofías, pero a grandes rasgos lo que daban a entender ellos que Jesucristo no era Dios, que no fue Dios, porque es imposible que si Él era hombre hubiera sido Dios. Porque para los agnósticos, o lo que se estaba iniciando en ese tiempo, todo lo que era material, todo lo que se podía ver era malo, no era bueno. Todo lo material, el cuerpo, era malo. La creación, mala, porque fue creado por un semidios maligno. Entonces, si era malo, imposible que Jesucristo, que era 100% hombre, fuera Dios, si para ellos la materia era mala. Pero el apóstol Pablo quiere refutar estas herejías y exaltar la deidad del Señor Jesucristo en estos versículos, en esta carta a esta iglesia y estos versículos de la palabra de Dios a nosotros hoy, porque no tenemos que también nunca olvidarnos que Jesucristo es Dios mismo, en que Dios bajó desde los cielos, como dice en Filipenses, y se hizo hombre para morar entre nosotros. Era Dios mismo. Dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen detallada, perfecta, como cuando vemos una obra tallada de madera, que los artistas la hacen perfectamente. Así también Jesucristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, y el primogénito no como nosotros entendemos generalmente, que es el primero de toda la creación, o como en una familia el mayor
es el primogénito. No, el apóstol Pablo está dando a entender que aquí primogénito es de más alto rango, de más alta posición, el más grande. El primogénito, el más alto, el Señor Jesucristo, el más importante, el más alto rango de toda la creación, porque Él es Dios. La imagen visible de Dios. En 1 de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, está hablando de Dios, entonces del Señor Jesucristo, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Si nosotros hablamos de Dios invisible, ninguno de nosotros, los seres humanos, nadie ha visto a Dios cara a cara, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Dice aquí entonces la palabra del apóstol Pablo a Timoteo, ninguno de los hombres, nadie ha visto a Dios cara a cara, pero el Señor Jesucristo lo ha dado a conocer. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el único Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si nosotros conocemos al Señor Jesucristo, si nosotros escudriñamos la palabra, la leemos, la palabra de Dios, la palabra escrita, vamos a conocer a Jesucristo, entonces vamos a conocer a Dios. Maravillosa su palabra. Dice en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta carta también de Hebreos, del capítulo 1 y los primeros versículos también tienen relación con esta carta de Colosenses, del versículo 15 en adelante, porque le está dando toda la preeminencia y la gloria al Señor Jesucristo sobre todas las cosas creadas. Dice, aquel que ha visto a Jesús entonces ha visto a Dios. Y como dice también el apóstol Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Maravilloso el Señor. Todo el que conoce a Jesucristo, todo el que sigue a Jesucristo, conoce al Padre, conoce a Dios mismo, porque Él es Dios. Amén. Él es Dios. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo quiere resaltar y glorificar la deidad del Señor Jesucristo a la iglesia de Colosas para refutar las herejías que se estaban dando en ese tiempo, iniciando el agnosticismo en ese tiempo? Dice el versículo 16 de la carta de Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Dios y por el Señor Jesucristo. Entonces, si nos vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice, en el principio, entonces en el principio de la creación, en Génesis, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por el Señor Jesucristo fueron creadas todas las cosas. En el principio estaba el Señor Jesucristo obrando,
creando todas las cosas, las que están en los cielos, como dice Juan y como dice ahora la carta de Colosenses, las que están en los cielos, sean los ángeles, sean los principados, las potestades, todo fue creado por el Señor Jesucristo. Todos los rangos, la jerarquía de ángeles que para nosotros todavía es difícil de comprender, todo lo invisible que aún nosotros no podemos ver y que dice también la palabra que fueron hechas antes que el mundo fuese creado, lo invisible, fueron creadas por el Señor Jesucristo, los ángeles. Entonces el apóstol Pablo echa abajo y refuta la enseñanza de herejía de estos hombres, diciendo que el Señor no fue creado, Él no fue creado, no fue una creación más, sino que fue el creador de todas las cosas. Fue creador hasta de los mismos ángeles, de todo lo invisible que uno no puede ver, fue creado por el Señor Jesucristo. Y leemos entonces, leímos entonces Juan capítulo 1 del versículo 1 al 3, como el apóstol Juan, como siempre le digo, resalta la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la exalta. Jesucristo, Dios entre los hombres, 100% Dios, 100% hombre. Dice, la totalidad de la actividad creadora queda recapitulada en Cristo, incluyendo entonces, como le decía, los ángeles en el cielo y toda la tierra. Creían que Dios no había creado el mundo. Estas personas me refiero yo, porque Él no hubiera creado lo malo, como ellos creían que la materia mala, ¿cómo el Señor Dios iba a crear la tierra si era mala? Si lo material y lo físico es malo. Pero Jesús es el agente intermedio en la obra de la creación. Juan capítulo 17 el versículo 5 dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Claramente Cristo existía antes de que el mundo fuese creado. Él ya existía. Él no fue una creación más, como muchas también algunas religiones dicen ahora que Él solo fue una creación más. No, Jesús es Dios y Él fue el creador de todas las cosas. Amén. Fueron hechas todas las cosas. Todo vino a existir por el Señor Jesucristo. Hebreos 1 del 1 al 4 que le voy a leer para dar a entender que también en hebreo resalta la deidad del Señor Jesucristo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y con quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Acá también el escritor de Hebreos está dando a entender que Él es superior a los ángeles, porque incluso en esas herejías también adoraban a los ángeles, como poniéndolo en una posición a ellos más que a Jesucristo. Pero el apóstol Pablo en Colosenses y el escritor de Hebreos, que no se sabe quién fue, dice que heredó más excelente nombre que los ángeles, la preeminencia de Cristo. Entonces hoy, en este mensaje, vamos a exaltar el nombre del Señor Jesucristo sobre todo nombre, porque Él es el
creador de todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible. Él se está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 8 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Entonces el Señor Jesucristo es el agente intermedio y sustentable de las cosas creadas. Cristo puede considerarse en cierto sentido instrumento de la conservación de los seres en su existencia, en cuanto Él es mediador. Como leíamos en el versículo 16, por Él fueron creadas todas las cosas y por Él subsisten, por Él aún todas las cosas viven, todas las cosas aún existen, porque Jesucristo vive, porque Jesucristo es el Señor, porque Jesucristo es el mediador, como Él se entregó como mediador para la raza humana, como dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si no fuera por el Señor Jesucristo, ya todo hubiera sido destruido, ya todo hubiera sido un caos si Él no hubiera muerto en esa cruz y no hubiera sido el mediador. Él creó todas las cosas entonces, pero aún las cosas aún siguen siendo que están, que subsisten, que aún existen, es porque Jesucristo es Dios y porque Él vive, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia, por el mundo. Él es el mediador. No hay otro camino, no hay otra verdad. Él es el único mediador. No hay otro Dios, porque Él es Dios, porque Él es el creador de todas las cosas, de los cielos, de la tierra, y porque aún las cosas subsisten, porque Jesucristo vive, porque Él es real, porque Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. A Él sea la gloria entonces, el honor, la honra, la magnificencia por siempre. Amén. Seguimos con los versículos de Colosenses entonces. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Sigue el apóstol Pablo afirmando que Él estaba desde el principio, que Él no fue creado por nadie. Él es antes de todas las cosas. Como dice en Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Como el Señor Jesús en esos tiempos le decía a los discípulos, le decía a los fariseos, que Él era antes de Abraham. ¿Cómo no va a tener el mayor honor y más alto nombre que Abraham mismo o que Moisés? Si Él es antes de todos, Él es Dios. Él fue el que creó a Abraham. Dice Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, y el principio y el fin, el primero y el último. Él es el principio y Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega. Él nadie lo creó, Él es el creador, nuestro Señor Jesucristo. En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Maravilloso, Señor. Y como dice en el versículo 17, si seguimos terminando ese versículo, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Como les decía,
por el Señor Jesucristo aún todas las cosas subsisten. Amén. Dice, Cristo sostiene el universo y preserva el equilibrio necesario de fuerza, masa y energía para la existencia y la continuidad de la vida. Todas las cosas en él subsisten, son protegidas y prevenidas de la desintegración y el caos. Si no fuera por el Señor Jesucristo, que por Él aún las cosas subsisten, aún las cosas están en su lugar. Si aún el planeta Tierra está en su lugar y no se sale de su eje, el Sol no se sale de su eje, es porque Jesucristo las mantiene ahí y evita el caos y evita la desintegración. Amén, gloria al Señor, porque Él si no fuera el mediador entre Dios y los hombres, ya hubiera el mundo sido destruido completamente, pasado por fuego. Y el versículo 18, vamos terminando, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el más principal de toda la creación, el más importante, el primero, el que tiene más alto rango, el creador. Y además también Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia de nosotros. Él es el superior, Él es la cabeza. Amén. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, no solamente del universo, no solamente de la creación, sino de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios. Él es la preeminencia, el que tiene más alto rango, Él es la cabeza. Amén. Que Jesucristo nuestro Señor sea y siga siendo la cabeza de la iglesia celular para la honra y gloria de su nombre, y nosotros instrumentos en sus manos, pero nosotros también como iglesia exaltándole y dándole la preeminencia y el honor que Él merece. Amén. Y nunca crea, mi hermano, amigo, que Jesucristo solo era una persona más, un Mesías más, un orador elocuente. No, Jesucristo era Dios mismo. Y como dice Timoteo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, no hay otro intercedor. No hay otro que esté en el lugar entre Dios y los hombres. No hay otra persona, no hay otro semidios, no hay otra creación por ahí. Jesucristo sobre todo nombre. Amén. Dice, el apóstol Pablo utiliza el cuerpo humano, amén, como una metáfora de la iglesia, a la cual sirve Cristo como su cabeza. Así que el cuerpo es controlado desde el cerebro, así es. Cristo controla entonces cada parte de la iglesia para darle vida y dirección. Maravilloso Señor. La iglesia tuvo su origen en el Señor Jesús. Si no fuera por el Señor, no hubiera existido la iglesia. Si Él no hubiera muerto en esa cruz, no hubiera existido la iglesia. Y Él dio vida a la iglesia por medio de su sacrificio, muerte y resurrección para convertirse en su Señor soberano. Amén. No significa solamente que Cristo es el primero, no, sino también que es el verdadero manantial de la vida espiritual de la iglesia. A Él le necesitamos, a nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea la honra, la gloria por la eternidad y la eternidad, porque Él es el primero, porque nuestro Señor Jesús merece toda la honra, toda la gloria. Y la iglesia celular cristiana, a Él tiene que siempre mirar al Señor, mi hermano, mi amigo. Él es Dios, por Él fueron creadas todas las cosas. Y lo más maravilloso, si aún todas las cosas subsisten, si aún se mantienen, si aún nosotros seguimos viviendo en esta tierra, es porque Jesucristo las sostiene por su palabra de poder, porque Él sostiene el universo. No se sale el planeta Tierra de su lugar porque Él vive, porque Él es mediador entre Dios y los hombres. Si no, Dios ya hubiera exterminado todo y quemado todo. Porque algún día, amigo que usted está escuchando, si algún día la tierra será destruida y pasada por fuego, todos los elementos ardientes serán quemados
porque un día sí el Señor va a permitir que todo sea destruido al final de los tiempos, pero ahora, como es tiempo de gracia y de salvación, aún las cosas subsisten. Y me quiero referir a esto, de que un día todas las cosas serán exterminadas. En el versículo del apóstol Pedro, el apóstol Pedro lo dice, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 al 13, para que usted diga que lo que estoy diciendo es verdad, no son palabras mías. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Amén. Son versículos que dan un poquito de temor, de desconcierto, pero son de esperanza para los que seguimos al Señor, son de esperanza para los que creemos en Él. Por eso usted, amigo, si es que escucha que no conoce al Señor, viendo que este fin se acerca, aférrese al Señor Jesucristo, que Él tiene toda la preeminencia y Él es el intermediario entre Dios y usted. Él, Jesucristo, hombre, Dios. Bendito, maravillosa su palabra. Le doy gracias al Señor por darme la oportunidad, por entregarla, y muchas bendiciones para todos. Que el Señor les bendiga grandemente sus vidas. Nos vemos en otra oportunidad.